Es el año 150 después de Cristo, y dos mundos están a punto de colisionar en un improbable encuentro que nunca sucedió en nuestra línea temporal, pero que nos invita a imaginar. ¿Qué pasaría si las legiones romanas, en el apogeo de su imperio, se enfrentaran a los guerreros mayas en pleno período clásico? Imagina una expedición romana que, tras una tormenta catastrófica, llega accidentalmente a las costas de Yucatán. 3 legiones completas, más de 15,000 hombres disciplinados, equipados con el armamento que había conquistado el mundo conocido. Al otro lado, los señoríos mayas, con sus propias tradiciones militares, su profundo conocimiento del terreno y una visión completamente distinta de la guerra. Para entender este hipotético enfrentamiento, primero debemos comprender las fuerzas en juego. Los romanos, con su vasta experiencia militar, habían perfeccionado el arte de la guerra sistemática. Sus legiones eran máquinas de combate organizadas en unidades cohesionadas, manípulos y cohortes que operaban con una disciplina que asombraba a sus enemigos. Cada legionario portaba un escudo rectangular grande, scutum, una espada corta para apuñalar, gladius, 2 jabalinas arrojadizas, pila, y vestía una armadura segmentada o de malla que ofrecía considerable protección. El legionario romano era, ante todo, parte de un sistema. Su entrenamiento estaba diseñado para actuar en formación, manteniendo líneas impenetrables que avanzaban metódicamente, lanzando sus jabalinas para desorganizar al enemigo antes de cargar con sus espadas. La fuerza romana no residía tanto en el guerrero individual, sino en su capacidad de operar como una unidad cohesionada, respaldada por siglos de tradición militar, ingeniería avanzada y una logística impresionante que les permitía mantener ejércitos profesionales durante campañas prolongadas. Los mayas, por su parte, representaban una tradición militar completamente distinta. Sus ejércitos no eran fuerzas permanentes, sino reunidos para campañas específicas bajo el mando del Halach Uinik, Señor Supremo, y los Batabs, jefes locales. El guerrero maya utilizaba un armamento variado: lanzas con puntas de obsidiana, el devastador macuahuitl, un garrote con navajas de obsidiana incrustadas capaz de infligir heridas terribles, cerbatanas, hachas y arcos con flechas. Para defenderse, portaban escudos de madera o mimbre recubiertos con piel de animal o algodón endurecido con sal, que ofrecía una sorprendente resistencia. La guerra para los mayas tenía un componente ritual y religioso fundamental. No buscaban necesariamente la aniquilación del enemigo, sino la captura de prisioneros para el sacrificio ritual. Un enfrentamiento maya típico comenzaba con intercambios de proyectiles a distancia, seguidos de combates cuerpo a cuerpo donde la habilidad individual, más que la disciplina colectiva, determinaba el resultado. El primer encuentro entre estos dos mundos seguramente sería desconcertante para ambos. Los romanos, acostumbrados a enfrentar ejércitos organizados en campos de batalla abiertos, se encontrarían desorientados en la espesura de la selva maya. Sus pesadas armaduras, ventajosas en terreno abierto, se convertirían en una carga bajo el calor sofocante y la humedad tropical. Sus formaciones cerradas, imposibles de mantener entre los estrechos senderos selváticos. Los mayas, por su parte, nunca habrían visto nada parecido a una legión romana. Miles de hombres uniformemente equipados, moviéndose como una sola entidad, con estandartes, trompetas y un sistema de mando claramente jerarquizado. El hierro y bronce de las armas romanas, desconocidos para una civilización que utilizaba principalmente piedra, madera y obsidiana, causaría una impresión inicial formidable. En campo abierto, cerca de las costas donde hipotéticamente desembarcarían, los romanos tendrían una ventaja decisiva. Sus formaciones en testudo, tortuga, les permitirían avanzar bajo una lluvia de proyectiles mayas con mínimas bajas. La disciplina de sus líneas y la efectividad de sus escudos
les daría protección contra los letales Macuahuitl, mientras sus espadas cortas, diseñadas para apuñalar entre los escudos, encontrarían las brechas en la defensa maya. Sin embargo, conforme los romanos intentaran penetrar tierra adentro, la situación cambiaría dramáticamente. La selva no permite las maniobras que hicieron famosas a las legiones. Los senderos estrechos obligarían a los romanos a marchar en columnas vulnerables, presa fácil para emboscadas. Los mayas, conocedores perfectos de su territorio, aprovecharían cada cenote, cada elevación, cada rincón de su selva para tender emboscadas mortales. El calor y las enfermedades tropicales comenzarían a mermar las fuerzas romanas. Sus pesadas armaduras, inadecuadas para el clima, causarían agotamiento. Las líneas de suministro, imposibles de mantener sin caminos pavimentados, se volverían vulnerables a ataques constantes. Los romanos, maestros de la adaptación, intentarían construir sus característicos campamentos fortificados, pero la selva no ofrece fácilmente los materiales y el espacio necesarios. Los mayas, inicialmente impresionados por el poderío romano, adaptarían rápidamente sus tácticas. Evitarían los enfrentamientos directos para privilegiar las emboscadas nocturnas, los ataques relámpago a las líneas de suministro y el hostigamiento constante. La obsidiana de sus armas, aunque frágil comparada con el hierro, puede crear filos más afilados que cualquier bisturí moderno, capaces de infligir heridas devastadoras. La guerra psicológica también jugaría un papel crucial. Los romanos, acostumbrados a enemigos que seguían códigos de guerra similares a los suyos, se encontrarían desconcertados ante las prácticas rituales mayas. La exhibición de cabezas y corazones de prisioneros sacrificados en templos cercanos a los campamentos romanos, acompañada de los sonidos inquietantes de tambores y conchas marinas durante toda la noche, minaría la moral de las tropas. Con el paso de los meses, el ataque romano probablemente se estancaría. Las legiones, diseñadas para campañas de conquista que avanzaban sistemáticamente, se encontrarían en un estancamiento frustrante, incapaces de localizar y enfrentar al grueso de las fuerzas mayas, pero constantemente acosadas por ataques rápidos que parecerían venir de la nada. Los comandantes romanos, pragmáticos por naturaleza, probablemente cambiarían de estrategia. Las legiones romanas siempre tuvieron una notable capacidad de adaptación, incorporando tácticas y armas de sus enemigos cuando resultaban efectivas. Abandonarían las armaduras pesadas, entrenarían unidades más ligeras y adoptarían tácticas de guerrilla similares a las que enfrentaron en las espesas selvas germánicas. Los mayas, a su vez, reconocerían la superioridad de ciertos aspectos del armamento romano. El hierro y el bronce serían materiales codiciados, y los mayas intentarían incorporar estas tecnologías. Las batallas iniciales probablemente resultarían en la captura de equipamiento romano que sería adaptado y replicado dentro de lo posible. A largo plazo, el factor decisivo no sería tanto el armamento o las tácticas, sino la logística y las enfermedades. Los romanos, a miles de kilómetros de sus bases de suministro, enfrentarían la imposibilidad de reemplazar bajas o reparar equipamiento dañado. Enfermedades tropicales como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla, contra las cuales no tendrían inmunidad, probablemente causarían más bajas que los combates directos. Los mayas, por otra parte, enfrentarían también el azote de enfermedades traídas por los romanos, como la viruela o el sarampión, aunque en menor escala que el devastador intercambio de patógenos que ocurrió durante la conquista española siglos después. Si imaginamos el resultado final de este encuentro hipotético, lo más probable es que las legiones romanas, tras victorias iniciales en las zonas costeras, se verían forzadas a establecer un perímetro defensivo limitado o incluso a retirarse completamente. La conquista del territorio maya requeriría recursos que Roma,
incluso en su apogeo, difícilmente podría destinar a una campaña tan lejana y difícil. El Imperio Maya, con sus ciudades-estado independientes y a menudo rivales entre sí, podría sufrir la pérdida de algunos centros costeros, pero su núcleo en las tierras altas y la selva profunda permanecería intacto. La capacidad maya para movilizar grandes poblaciones para la construcción de monumentos demuestra su potencial para movilizar ejércitos numerosos cuando era necesario. En este choque de civilizaciones, veríamos el encuentro entre la disciplina, la organización y la tecnología metálica romana frente a la adaptabilidad, el conocimiento del terreno y la ferocidad ritual maya. La historia humana está llena de ejemplos donde ejércitos tecnológicamente superiores fueron derrotados por fuerzas que conocían mejor el terreno y adaptaron sus tácticas a las circunstancias locales. Quizás lo más fascinante de este escenario hipotético serían los intercambios culturales y tecnológicos resultantes. Los romanos siempre fueron ávidos adoptadores de ideas útiles de las culturas que conquistaron. Los mayas, con su profundo conocimiento astronómico y matemático, así como sus avanzadas técnicas agrícolas adaptadas al entorno tropical, ofrecerían conocimientos valiosos. Por su parte, los romanos traerían la metalurgia del hierro, técnicas de construcción como el arco y la bóveda, y sistemas administrativos complejos. Si un contingente romano hubiera quedado establecido permanentemente, habríamos presenciado el nacimiento de una cultura híbrida fascinante, con edificios que mezclarían la ingeniería romana con la estética maya, armamento que combinaría materiales y diseños de ambos mundos, y quizás incluso un sistema de escritura que fusionaría el alfabeto latino con los glifos mayas. Pero al final, la verdadera respuesta a quién ganaría este enfrentamiento hipotético dependería no tanto de la superioridad militar inherente de uno u otro, sino de los objetivos específicos, las circunstancias del encuentro y la capacidad de adaptación mutua. La historia nos enseña que la guerra nunca es tan simple como enfrentar dos fuerzas y declarar un ganador basándose solamente en su tecnología o entrenamiento. El legado de ambas civilizaciones nos recuerda que el verdadero poder humano reside en la adaptabilidad, la innovación y la capacidad para aprender del otro. Quizás, en ese sentido, en nuestro escenario imaginario, tanto romanos como mayas saldrían transformados y, en cierto modo, ambos resultarían vencedores al incorporar lo mejor del otro a su propio legado cultural.